Buenas tardes, mi nombre es Audrey Castillo. Me encuentro estudiando en séptimo semestre del programa de psicología. A continuación realizaré unas preguntas sobre lo que es la migración de venezolanos a Colombia. Me gustaría saber con la comunidad qué es lo que ellos perciben y qué es lo que ellos piensan acerca de los migrantes venezolanos, sobre todo a nuestro país, Colombia. En esta ocasión me encuentro con María Elsa Muñoz, Javier Castillo, Juan Manuel Hoyos, Karen Juliet Muñoz y Alejandra Hoyos. Ellos me van a responder unas preguntas acerca de lo que es los inmigrantes que entran pues del país venezolano a Colombia. Cabe decirles que ustedes son autónomos de responder las preguntas como ustedes pues las crean convenientes. No hay preguntas buenas, no hay preguntas malas. Esto es netamente académico. También ellos son mayores de edad. Todos, entonces, pues por eso se les hace pues las preguntas que a continuación realizaré. Cada uno pues puede tener un tiempo estipulado como lo crean necesario para responder cada pregunta. Y antemano, muchísimas gracias pues por participar en esta encuesta, en esta entrevista. Bueno, para Juan Manuel Hoyos, la primera pregunta es, ¿qué piensa usted que se genera con la migración de venezolanos a nuestro país colombiano? Gracias, Juan Manuel. En Karen Juliet, la misma pregunta. ¿Qué piensa usted que se genera con la migración de venezolanos a nuestro país colombiano? Gracias, Karen. Alejandra, la misma pregunta. ¿Qué piensa usted que genera con la migración de venezolanos a nuestro país?
Mm, mm, ujú, mm, ujú. Ay, muchas gracias, Aleja. María Elsa, la misma pregunta. ¿Qué piensa usted que se genera con la migración de venezolanos a nuestro país colombiano? Gracias, María Elsa. Y por último, Javier, ¿qué piensa usted que se genera con la migración de venezolanos a nuestro país colombiano? ¿Los escuchamos, Javier? Javier, si se escucha. Bueno, se fue la señal. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta. Em, Alejandra, ¿por qué cree que para algunos venezolanos es complicado migrar a Colombia? Gracias, Alejandra. Juan Manuel, ¿por qué cree que para algunos venezolanos es complicado migrar? ¿A Colombia o a diferentes lugares?
Gracias. Karen, la misma pregunta. ¿Por qué cree que para algunos venezolanos es complicado migrar? Sí, mm, gracias, Karen. María Elsa, también la misma pregunta. ¿Por qué cree que para algunos venezolanos es complicado migrar? Ya sea pues a Colombia o a cualquier parte del mundo. Gracias. Por último, Javier, la misma pregunta. ¿Por qué cree que para algunos venezolanos es complicado migrar? Alejandra, ¿qué experiencias personales ha tenido con la llegada de inmigrantes venezolanos a Colombia? Gracias, Alejandra.
Juan Manuel, la misma pregunta. ¿Qué experiencias personales ha tenido con la llegada de migrantes venezolanos a su comunidad? Gracias. María Elsa, la misma pregunta. ¿Qué experiencias personales ha tenido con la llegada de migrantes venezolanos a su comunidad? Gracias, María Elsa. Javier, la misma pregunta. ¿Qué experiencias personales ha tenido con la llegada de migrantes a su comunidad? Se fue el audio. Bueno, continuamos con Karen. La misma pregunta mientras se reconecta Javier. ¿Qué experiencias personales ha tenido con la llegada de migrantes venezolanos a su comunidad?
Gra- Gracias, Karen. Continuamos con Javier. Pues continúa su respuesta sobre las experiencias personales que ha tenido con alguna persona venezolana, ya que pues se interrumpió la conversación. Ujú. Bueno, gracias, Javier. Continuamos con la siguiente pregunta. Alejandra, ¿considera usted que la violencia en Colombia se ha incrementado con la llegada de venezolanos al país? ¿Sí, no o por qué? ¿Y por qué? Gracias, Alejandra. María Elsa, la misma pregunta. ¿Considera usted que la violencia en Colombia se ha incrementado con la llegada de venezolanos al país? ¿Sí, no y por qué? Gracias, María Elsa. Javier, la misma pregunta. ¿Considera usted que la violencia en Colombia se ha incrementado con la llegada de venezolanos al país? ¿Sí, no y por qué? Gracias, Javier. Juan Manuel, la misma pregunta. ¿Considera usted que la violencia en Colombia se ha incrementado con la llegada de venezolanos al país?
Gracias, Juan Manuel. Karen, ¿considera usted que la violencia en Colombia se ha incrementado con la llegada de venezolanos al país? Sí, no y por qué. Gracias, Karen. Alejandra, para usted, ¿qué impacto tiene la migración de venezolanos en cuanto a la diversidad cultural de nuestro país? En la diversidad cultural se podría afectar positivamente, ya que podemos tener una pluralidad de otras personas externas a nuestra cultura y pues así introducir nuevas tradiciones, costumbres y perspectivas, lo que podría ser también algo positivo, pero también es importante abordar los desafíos asociados con una integración eh, como para promover una convivencia armoniosa en las distintas comunidades. Gracias, Alejandra. María Elsa, para usted, ¿qué impacto tiene la migración de venezolanos en cuanto a la diversidad cultural de nuestro país? Perdón, se le fue el micrófono, no escucha. Eh, Ahora sí. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha? Para usted, ¿qué impacto tiene la migración de venezolanos en cuanto a la diversidad cultural de nuestro país? Pues para mí no tiene ningún impacto porque ellos tienen sus costumbres por allá y nosotros, los colombianos, también tenemos nuestras costumbres. Para mí no me afecta en nada. Gracias, María Elsa. Y en cuanto a Javier, para usted, ¿qué impacto tiene la migración de venezolanos en cuanto a la diversidad cultural de nuestro país? Pues yo pienso que es lo mismo que dice mi señora, porque ellos tienen su cultura, nosotros tenemos otra, y uno, ellos como vienen de allá se tienen que adaptar a la de nosotros. Eso es lo único que yo pienso, ¿no?
Gracias, Javier. Karen, para usted, ¿qué impacto tiene la migración de venezolanos en cuanto a la diversidad cultural de nuestro país? Adaptarse, ¿no? A la situación en la que estés presentando. Y pues como país, o sea, es demasiado difícil cambiar o juntar algunas costumbres o culturas que pues ya se han venido dando desde hace mucho tiempo. Entonces, que los venezolanos vengan aquí, como digamos, a imponer otras culturas o así, o sea, yo no creo que sea tan fácil y tampoco es que vea algún impacto en eso o que afecte más que todo. Ujú. Y ya, pero o sea, sí se podría, o sea, no podría impactar directamente, pero sí se podría como compartir, como reconocer y aprender pues de cada cultura y conocerse mejor. Gracias, Karen. Y por último, Juan Manuel, para usted, ¿qué impacto tiene la migración de venezolanos en cuanto a la diversidad cultural de nuestro país? Pues concuerdo con lo que dijeron los otros intervenientes. Pues realmente no hay a gran escala, pues, ¿cierto? Salvo que como ellos han traído, gran parte de los venezolanos están aquí ejerciendo pues la labor de la gastronomía. Si nos enfocamos en eso, podríamos decir que hay productos que pues, personalmente nunca había probado, que son de la cultura venezolana, y pues que ahora uno pues los va haciendo, eh, pues asimilando a nuestra cultura también, ¿no? Entonces, pues creería yo, pues, pero realmente a más escala no. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esas han sido las preguntas pues que hemos querido hacerles a cada uno de ustedes, integrantes de la comunidad. Les quiero agradecer por su tiempo, por sus respuestas y pues por apoyar a los estudiantes de cada una de las universidades que de pronto tenemos como la necesidad de aprender por medio de las comunidades. Espero que haya sido pues de su agrado también responder las preguntas. Muchísimas gracias de nuevo. Que tengan una feliz tarde y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. De pronto, muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios la cuide y que siga estudiando mucho. Gracias. Hasta luego.